Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Ese será el texto que estudiaremos en este momento. Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Espero que estén allí con el texto de la palabra de Dios. Y vamos a orar. Padre, luego de una semana intensa de actividades y preocupaciones, el que nos reúnas hoy es un bálsamo para nuestras almas. Celebrar a tu Hijo como iglesia es un privilegio de gracia que recobra nuestro ánimo para continuar la carrera de la fe, la cual tiene muchas perturbaciones en el camino. Tu palabra está delante de nosotros y lo único que debemos hacer en este momento es poner toda la atención debida, de manera que tu mensaje tome nuestros duros corazones para ser sensibilizados y sepan amar tu voluntad. Nos urgen tus palabras, Padre. Hoy las hemos leído, cantado, orado, y en ese momento tu palabra se abre para que resplandezca con todo su poder a través de este sermón. Glorifícate, Padre, y que tu luz brille al mostrarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien tenemos perdón de todos nuestros pecados y vida eterna junto a ti. Amén. Juan capítulo 8, versículos 12 al 30. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo: Yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿Acaso se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y Jesús les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿Tú quién eres? Jesús les dijo: ¿Qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre.
Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. El Señor bendiga su palabra. Una de las primeras declaraciones del Evangelio de Juan es acerca de la identidad de Jesús, de que Él es la luz. Y quiero que piensen o vayan a sus Biblias, ahí a Juan capítulo 1, porque el texto dice en los versículos 4 al 9 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Dice el apóstol en el versículo 6 que vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El apóstol da por sentado que el mundo y quienes habitamos en él estamos en oscuridad. No necesitamos apagar las luces de este auditorio ni apagar la luz del sol para darnos cuenta que estamos en oscuridad. Los seres humanos estamos en tinieblas y precisamente negar esta realidad es como tapar el sol con un dedo. Estamos en tinieblas porque somos pecadores. Todo ser humano tiene una inclinación al mal. Si nuestra inclinación fuera el bien, el mundo en el que viviríamos sería distinto. Muy distinto. Aún quienes somos creyentes, podemos ver ese rezago de oscuridad todavía. Levante la mano aquí. ¿Quién del trayecto de la casa aquí a la sede de la iglesia no ha pecado? Uno comienza a repasar, ¿no? Cada área de nuestra vida se ve afectada por el pecado. Pensamientos, dichos, actitudes, todo. Y lo más preocupante es que como pecadores estamos cómodos con el pecado. De otra manera, hubiésemos buscado a Dios con urgencia para rescatarnos de nuestro mal, para que nos rescatara de esa inclinación hacia la maldad. Pero nunca lo hemos hecho. Fue Dios quien tuvo la iniciativa de buscarnos a nosotros. Fue Dios quien vino como la luz en la persona de su Hijo, Jesucristo. La luz que todos necesitamos. Pero tenemos que hacernos una pregunta como humanidad y es, ¿realmente Jesús es la luz? ¿No hay otro? ¿Es realmente Jesús la luz? Porque volviendo a Juan en el capítulo 8, el texto continúa presentando a Cristo como un personaje polémico para los líderes religiosos de entonces. No ha disminuido la polémica acerca de la persona de Jesús. Y ahora Él viene y afirma en el versículo 12 de Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida.
Creo que todos nosotros hemos experimentado esto. Estamos en una habitación sin luz, sin oscuridad, o quizás estamos en nuestras camas, cómodos, ¿cierto? Allí bien arropaditos, y de repente prenden la luz. ¿Ustedes qué hacen? Y gracias por prenderla. No, ¿cierto? Apaguen la luz. Apáguenla. Quienes están sumidos en la oscuridad puede que no gusten de la luz para nada. Y buscarán argumentos para invalidar la identidad de aquel que es la luz. Pero tenemos como pecadores la manera de demostrar que Jesús no es la luz. Voy a volver a plantear la pregunta. Tenemos como pecadores la manera de demostrar que Jesús no es la luz. Porque negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. Y ese es el mensaje del texto para nosotros. Negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. Y para explicar este mensaje, Juan registra dos discursos que testifican que negar la identidad de Jesús como la luz es morir en nuestro pecado. En un primer discurso, el Señor argumenta por qué Él dice ser quien dice ser. Yo soy la luz, dice. Y seguidamente hay un segundo discurso en donde argumenta que la ausencia de su ser es un gran problema. Es un gran problema. La oscuridad es ausencia de luz. La ausencia de Jesucristo es morir en nuestro pecado. Entonces, veamos esos dos discursos. Veamos ese primer discurso, de los versículos 12 al 30. Allí el Señor está hablando y parece que su audiencia son principalmente fariseos, según el versículo 13. Pero antes de enfocarnos en este discurso, pensemos nuevamente en el principio del Evangelio de Juan. Porque al principio leíamos que tenemos por lo menos dos testigos que afirman que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Quiénes son esos dos testigos? Bueno, el mismo apóstol que escribe este libro y Juan el Bautista. Ahí hay dos testigos. Ahora, volviendo a Juan 8, es Jesús mismo quien afirma ser lo que es. Parece bastante osado, pero él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús, al testificar de su identidad como la luz, ¿qué hacen sus opositores? Reaccionan. Versículo 13. Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y si nosotros somos buenos estudiantes y hemos atendido a esta serie de sermones, nosotros también deberíamos reaccionar. Porque capítulos atrás, el mismo Jesús aparentemente dijo algo contrario. Miren el capítulo 5, versículo 31. Allí en Juan 5:31, el Señor dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Sin embargo, tanto en el capítulo 5 como en el texto de hoy, capítulo 8, Jesús puede afirmar ser lo que es porque su testimonio no es individual. Su testimonio es plural. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el
Padre que me envió da testimonio de mí. Pero, ¿cómo se llega a esa conclusión? Bueno, el Señor dice desde el versículo 14, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, en su explicación, el Señor está apelando a dos cosas. Primero, que Él sabe lo que nosotros no sabemos de Él. Y que Él no es el único testigo de lo que sabe. Y es cierto. Pregunta, ¿quién de nosotros sabe algo acerca de nosotros que nosotros mismos? ¿Sí entendieron la pregunta? ¿Quién de nosotros sabe algo acerca de nosotros que nosotros mismos? De hecho, el apóstol Pablo lo pone en 1 Corintios 2 en estas palabras. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Yo no puedo decir que yo conozco a David porque yo no soy David. Él se conoce mejor a él mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues el Señor Jesucristo sabe muy bien quién es Él. ¿Y Él es qué? La luz. Él es la luz. Pero Él no es el único que testifica quién es Él. El Padre Celestial está respaldando a su Hijo Jesucristo. Humanamente juzgamos el testimonio de Jesús porque no nos conviene. Y por eso Él dice en el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Como diciendo, ustedes juzgan según las apariencias, como dijo antes, pero yo no juzgo como ustedes. Ustedes creen que yo soy esto, pero yo no soy eso. Humanamente juzgamos el testimonio de Jesús porque no nos conviene. Pero la forma en la que Dios juzga, es decir, califica las cosas, es distinto. ¿Cómo determina Dios qué es verdad o no? ¿Cómo determina Dios qué es verdad o no? Versículo 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley, le dice a los judíos allí, aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El Señor cita la ley de Dios. Ustedes pueden revisarlo en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 5. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si hay una idea que se repite en la Biblia es esta, hermanos. Porque juzgar tú a tú es fácil. ¿Sí? Y podemos juzgar según las apariencias. A mí me parece que como que Juan David es así. Eso es muy subjetivo. Se necesita un testimonio dual o plural. Y ese testimonio es determinante para resolver todo asunto. Y aquí hay un principio teológico bien interesante. Hay un principio teológico bien interesante. Dios el Padre y Dios el Hijo están testificando con contundencia que Jesús es la luz del mundo. Dios el Padre y Dios el Hijo están testificando que Jesús es la luz del mundo.
El testimonio de Cristo sí es verdadero, contrario a lo que dicen los fariseos. Pero quizá todavía no nos convenza, porque ¿no podría ser esto un testimonio conveniente? Porque yo puedo decir, bueno, no, es que me parece que Juan es así, Juan David es así. Y mi esposa dice, oye, sí, a mí también me parece que Juan David es así. Eso es como conveniente. ¿Mm? Bueno, hay alguien que nos conoce más que a nosotros mismos y es Dios. Y Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Necesitamos su luz. Lo necesitamos con urgencia. Y sí, es un testimonio conveniente que nos conviene. Es un testimonio conveniente que nos conviene. Porque como los fariseos, creemos que conocemos a Dios. Creemos que conocemos a Dios, pero no tenemos ni idea quién es Él. Si supiéramos quién es Dios, hermanos y amigos que nos visitan, si tú supieras quién es Dios, ¿seguirías pecando como lo haces? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? Versículo 19 de Juan 8. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Negar la identidad de Jesús como la luz es negarnos a la necesidad de conocer a Dios. Porque si conociéramos a Dios, conoceríamos el propósito por el cual fuimos creados. Dios viene como la luz para darse a conocer. Humanamente tratamos de conocerlo, de entenderlo. De hecho, hay quienes osadamente afirman que es imposible conocer a Dios, que no tenemos las capacidades para ver a Dios, pero la luz ha venido a mostrar quién es Dios. Querido amigo y hermano, ¿te interesa saber quién te creó? ¿Te interesa saber quién te creó? Porque tú no viniste a este mundo solo. ¿Te interesa saber quién es tu creador? ¿Por qué existes? Necesitamos luz para verlo. Y la luz tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Y Él da testimonio de Él. Y el Padre da testimonio de Él. Y el apóstol Juan da testimonio de Él. Y Juan el Bautista da testimonio de Él. Y millones de creyentes a lo largo de la historia dan testimonio de Él. Testifican de que Cristo es Dios, el Señor y Salvador del hombre. Testifican que su luz muestra la realidad de nuestra vida y de la eternidad. La luz de Jesucristo ofrece la verdadera cosmovisión que todo ser humano debería tener. Creo que entendemos esa palabra, ¿cierto? Cosmovisión. La cosmovisión es la manera en la que vemos, percibimos la realidad, cómo vemos el mundo y la vida. El que sigue a Jesús tiene una cosmovisión ajustada a la realidad, una visión del mundo y de la vida con una perspectiva eterna. Necesitamos a Jesús, la luz del mundo. Necesitamos tener la luz encendida, así nos moleste. Porque si a usted no le prenden la luz en la alcoba, usted se va a despertar con esfuerzo quizá.
pero la luz ¿cierto? Bueno, ya me levanto. Así que negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. Y esta segunda parte del mensaje es el énfasis del segundo discurso. Así que veamos ese segundo discurso, versículos 21 al 30. Ya vimos ese primer discurso. Jesús es la luz, Él da testimonio, su Padre da testimonio. No se puede negar que es la luz del mundo, Él es, no hay otro. De hecho, cada vez que ustedes vean y lean en Juan las declaraciones que Jesús hace de sí mismo, ustedes pueden revisarlo en cualquier religión, en cualquier filosofía humana a lo largo de los siglos y nadie ha dicho algo como lo que ha dicho Jesús. Nadie. Nadie. Entonces veamos ese segundo discurso. Y para entender tanto el primer discurso como el segundo discurso, deseo recordar un poco y traer a sus mentes un poco de contexto, tanto histórico como bíblico, en lo que se desarrolla esta discusión. Y ese contexto es muy importante para entender esta discusión. Los dos discursos que tenemos aquí se dieron al finalizar una fiesta. ¿Cuál fiesta? Los tabernáculos, ¿se acuerdan? Los tabernáculos. Y en esta fiesta, ya al terminar, se encendían velas que evocaban o recordaban el momento en que Dios acompañaba a Israel en el desierto, en el Éxodo. Entonces, trasladémonos al Éxodo. Bien. Dios se manifiesta en el Éxodo, ¿cómo? Como una columna de nube y de fuego para iluminarlos y para guiarlos. El pueblo se quejaba, y mucho. Y Dios está decidido a abandonar a este pueblo quejumbroso e irritante. Creo que nosotros también lo haríamos. ¿Sí? ¿Quién se aguanta a alguien quejumbroso e irritante? ¿Sí? Como esas mujeres que no deseábamos que veíamos en la escuela dominical, ¿cierto? Una gotera continua. Esa es la famosa tortura china, ¿sí sabían? Ponen ahí al individuo sentado en una silla, una cubeta en su cabeza, con un muy pequeño agujero. Esa cubeta llena de agua y la gota comienza a caer. Quizá después de unos 30 gotas no sientes nada, ¿cierto? Pero después de unas 2 horas vas a sentir cada gota como si fuera un martillazo. Ese es el pueblo de Dios en el Éxodo. Pero Moisés intercede para que el gran yo soy no los abandone. De hecho, el Señor le dice: déjame que consuma este pueblo, que lo destruya, yo hago de ti otro. Pero Moisés intercede para que el gran yo soy no los abandone. Y en su oración Moisés le dice: Dios, si tú no vas con nosotros, estamos perdidos. Necesitan la presencia de Dios, necesitan su luz. Sin esa guía jamás llegarían a la tierra prometida. Sin la luz de Dios terminarían perdidos. Negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. ¿Y cómo argumenta eso el Señor? Ya teniendo en nuestras mentes este contexto de Éxodo. Dice el versículo 21. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y el Señor ya había dicho esto en citas antes, ya había dicho algo similar.
Por ejemplo, en Juan capítulo 7, ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias. Juan capítulo 7, versículo 33 y 34. Allí en el capítulo 7 el Señor dice: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté, vosotros no podéis ir. Ya Jesús había dicho antes eso. Pero ahora los judíos, ¿cierto? En sus meditaciones y en la manera en que toman las palabras de Jesús, se preguntan, versículo 22 de Juan 8, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cuando Jesús habla de irse, la conclusión de los judíos es bastante terrenal. Bastante terrenal. De hecho, el mismo Señor lo muestra. Versículo 22, 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esa pregunta de ¿será que se va a suicidar? Esa es una pregunta del mundo, de la tierra, de quienes pertenecemos aquí. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, el Señor dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús de alguna manera está señalando que su presencia es necesaria en este mundo, de manera que nosotros podamos ver que somos pecadores y que estamos perdidos. El no creer que Jesús es Dios, la luz vital para la humanidad, es obligarnos a continuar con la sentencia de muerte eterna que está sobre nosotros. Vamos a morir en nuestros pecados si la luz no está presente. La oscuridad encubre nuestra condición perdida. Y esa condición va a permanecer si no hay luz. Y es cierto que Jesús va a volver al Padre porque Él no es de este mundo. Él va a volver al Padre. Él tiene que volver a donde pertenece. Porque Jesús no encaja en esta realidad perversa con tendencia al mal. Pero el Señor dice esto no porque se quiera ir a donde el Padre en este texto. Él dice eso porque los pecadores quieren seguir con la luz apagada. Yo me voy, yo no pertenezco aquí, pero ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes van a morir en sus pecados. Y nuevamente sus opositores persisten en su necedad. Versículo 25. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y lo que Jesús dice no es novedoso. Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? ¿Qué les he estado hablando? Lo que Jesús dice no es novedoso, no es una nueva revelación o un mensaje extraño. Jesús viene con un mensaje milenario y contundente. Versículo 26, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Al mundo. Pero estos hombres seguían en oscuridad. Porque el mismo apóstol nos aclara en el versículo 27, no comprendieron que les hablaba del Padre. No entendían de dónde venía Jesús, quién lo había enviado. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús viene diciendo desde el principio? ¿Qué es lo que el Padre Celestial tiene que decir a este mundo?
Versículo 28. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. El mensaje que viene para el ser humano ha sido el mismo, y es que Jesús, el Hijo de Dios, viene a ser entregado por nuestros pecados, viene a rescatarnos de nuestra condición perversa y miserable, viene a iluminar nuestras vidas para que mostremos que este mundo tiene poco o nada que ofrecernos. Viene a iluminar nuestras vidas para mostrarnos nuestra rebelión contra Dios y que nuestra rebelión es lo peor que podemos hacer. Pero Cristo se entregó para ser levantado en una cruz y ser el sacrificio que necesitábamos para aplacar la ira de Dios que está sobre nosotros. Jesús es el gran yo soy. El gran yo soy que alumbra y muestra que si damos un paso más hacia el pecado, vamos a caer hacia el abismo y de donde no hay forma de rescatar. El mensaje de Jesús es que vamos a morir en nuestros pecados. Negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. La crucifixión del Hijo de Dios es una señal inequívoca de que Él fue enviado por el Padre para salvarnos. Él es la luz que necesitamos para ser salvos. Y cada enseñanza de Jesús es un destello de luz del Padre para que nuestra vista espiritual se acostumbre a la luz. Se acostumbre a la luz. Cuando tú te expones a la oscuridad de este mundo, no sabes qué paso vas a dar y quizás sea al abismo. Si la luz se mantiene apagada, nuestros ojos se acostumbrarán a la oscuridad para no ver. Pero si la luz se mantiene encendida, nuestros ojos se adaptan para ver. Necesitamos la luz de Cristo, la luz que el Padre ha querido dar a este mundo. Este texto es la introducción a la verdad de que Jesús es la luz del mundo. Y esto va a ir hasta el capítulo 9 de Juan. De hecho, en el capítulo 9, el Señor lo ilustra sanando a un ciego. Y lo vamos a ver después. Pero pensando en este texto, yo les pregunto, ¿te cuesta reconocer que Jesús es la luz que necesitas? ¿Te cuesta reconocer que Jesús es la luz que necesitas? Porque sí, sé que la luz lo revela todo. ¿Quién quiere ser puesto en evidencia? ¿Quién quiere ser puesto en evidencia? Los opositores de Jesús son los que quieren poner en evidencia el engaño de Jesús, y eso lo vimos en otro mensaje. Quieren mostrar que el mentiroso es Jesús, que el evangelio es una mentira. Pero ¿quién es el que está engañado? ¿Quién es el que está engañado? ¿Quién es el que anda en tinieblas? Hermanos y amigos, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestro mundo. Miremos nuestro mundo.
¿Quién es el que anda en tinieblas? ¿Quién es el que mora en oscuridad? Hay una melodía allí, una ambientación. ¿Quiénes moran en oscuridad? ¿Qué dicen nuestros hogares? ¿Quién mora en oscuridad? ¿Qué dicen nuestros hogares? ¿Qué dice la forma en que amamos a nuestro cónyuge o criamos a nuestros hijos? ¿Quién es el que anda en oscuridad? ¿Qué dicen nuestras relaciones, nuestras actitudes hacia otros? ¿Quién es el que anda en oscuridad? ¿Qué dicen nuestras reacciones? ¿Quiénes son los que van a morir en sus pecados? Levanten la mano con toda sinceridad, tranquilos. Con toda sinceridad, levanten la mano aquí a los que les gusta la ignorancia. Bien. ¿A quiénes les incomoda no saber algo de algo? Es incómodo, ¿cierto? Es muy frustrante no saber algo de cierto tema. Pero a quienes no nos desagrada no saber algo, o mejor, quienes nos desagrada no saber algo, ¿qué hacemos? Vamos y consultamos, ¿cierto? Nos capacitamos, investigamos. ¿Somos qué? Ilustrados. Somos iluminados. ¿Y cómo nos sentimos cuando ya sabemos que sabemos algo? ¿Cómo nos sentimos cuando ya conocemos de algo? Satisfacción, ¿cierto? ¿No deberíamos amar aquello que nos muestra que somos enemigos de Dios? ¿No deberíamos amar a aquel que nos ilumina para ver a nuestro Creador y que nuestra relación con Él puede ser restaurada? Como una película. Hay mil formas de morir, pero la peor de todas es con la luz apagada. Pues negar la identidad de Jesucristo como la luz es morir en nuestro pecado. Pregunta, ¿puedes ver el siguiente paso que vas a dar? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver el siguiente paso, el que vas a dar? ¿Lo puedes ver? ¿El siguiente paso? ¿Ese siguiente paso es hacia el abismo o es hacia un escalón? ¿Es hacia la condenación o es hacia la vida eterna? Jesús vino a decir al mundo lo que oyó del Padre. Vino a ilustrarnos, a iluminarnos. Y aquí está su mensaje. Aquí está su mensaje. La Biblia. Dice el versículo 30 que al hablar estas cosas, muchos que creyeron en él. Más adelante vamos a ver si esa fe es genuina o no. ¿Mm? Vamos a ver si es genuina o no. Pero quienes permanecen en la luz de Dios saben que no hay nada más perjudicial para nuestra existencia y eternidad que negar la identidad de Jesucristo como la luz, pues es morir en nuestro pecado. Hermanos y amigos, necesitamos la verdadera luz del mundo. La necesitamos. Nos urge la luz del mundo que tiene nombre propio.
Jesucristo.